No has llegado hasta aquí por casualidad, y no es mera coincidencia que tropieces con estas líneas en este preciso instante de tu recorrer. Quizá, tras la fachada cotidiana de tu ser, sientas un anhelo sutil, como un leve susurro en el fondo de tu pecho, una nostalgia inexplicable hacia algo que no se deja nombrar con facilidad. Si alguna vez te has preguntado si hay algo invisible, una corriente clandestina nutriendo tu existencia, estás abriendo una puerta que muchos temen siquiera vislumbrar. ¿Qué pasaría si te dijera que, más allá de carne y pensamientos agitados, en ti mora un océano de energía etérea, silenciosa pero inconmensurable, que aguarda ser reconocida y despertada? Detente por un instante, cierra los ojos y advierte el pulso secreto de tu interior. No es la sangre ni el aire, sino un algo inaprensible, sutil como la brisa que acaricia los primeros brotes en primavera, pero tan real para quien se atreve a sentir desde el silencio, desde el alba de la conciencia humana. Los visionarios, los poetas y los sabios han intuido la existencia de esta fuerza primordial, no hecha de partículas sino de vibraciones, no sujeta a leyes físicas corrientes, pero capaz de penetrar y transformar todas las cosas. Es esa energía que los antiguos egipcios llamaban Ka. El hálito vital, los yogis la celebraban como prana que danza en cada aliento. Y los hermetistas, cuyos ecos resuenan aún en los pasadizos secretos del pensamiento occidental, la reconocían como la chispa divina que enlaza microcosmos y macrocosmos en un perpetuo juego de correspondencias. Imagínate, durante años, transitar el mundo como quien recorre un jardín en la penumbra, apenas percibiendo sombras y contornos sin advertir el fulgor de las flores aún cerradas. Así, la mayor parte de la humanidad habita su propio cuerpo y mente, desconociendo que, bajo la superficie, bulle una red de energía, tan intrincada y preciosa como las rutas estelares dibujadas en lo profundo del firmamento. Nos movemos atrapados en lo visible, interpretando la vida como suma de lo palpable y lo obvio, olvidando que lo esencial, la fuerza que anima, que crea y transmuta, reside fuera del campo de la vista, en reinos solo accesibles desde la conciencia ampliada. Quizá te preguntes, ¿de qué sirve saber todo esto? ¿No es mejor abandonar las quimeras y aceptar la realidad áspera y material a la que todos nos resignamos? Pero permíteme sembrar una inquietud. Cada dolor inexplicado, cada sentimiento de vacío que ninguna distracción logra colmar, nace en la disonancia o el olvido de esta energía sagrada, y si, contrario a la costumbre, aceptaras la posibilidad de que tu vida, tu salud y tu alegría dependen en gran medida de cómo fluyes, cuidas o bloqueas esa corriente invisible, entonces todo tu paradigma podría trastocarse. No es mera fantasía, es la invitación a experimentar, a dejar que lo velado se torne palpable bajo la luz de una atención renovada. Las pequeñas señales están siempre ahí, modulando nuestro humor, acelerando o ralentizando el discurrir de los días. Cuando surge el cansancio inexplicable pese al descanso aparente, cuando una tristeza vaga tiñe el alma sin razón concreta o la creatividad se siente mermada como caudal en sequía. Son indicios de un vaivén energético que trasciende lo físico. La ciencia moderna, aunque tímida, comienza a entreabrir estos velos. Incluso los instrumentos más refinados apenas rozan los límites de ese misterio. Sin embargo, lo antiguo ya lo conocía. Nuestros antepasados danzaban, meditaban, ayunaban y se recogían en silencio no solo como ritos vacíos, sino como tecnologías ancestrales para afinar.
depurar y liberar el flujo de esa energía interna. Cada cultura ha tejido su propio mito y lenguaje para describir lo inefable. En la China antigua, el chi era el hálito que armoniza cielo y tierra, moviéndose a través de meridianos que ningún bisturí ha sabido hallar, pero que manos entrenadas pueden sentir y sanar. En la India, el prana circula por los nadis, valles intangibles donde el pensamiento y el cuerpo se encuentran y configuran la melodía de la vida. Entre los mayas y toltecas, el tonalli era resplandor solar arraigado en el corazón y en la mirada. Y si vuelves la mirada a Egipto, verás relieves de dioses alados, custodios del Ba y el Ka, energías gemelas que garantizan la continuidad más allá del velo de la muerte. Tales creencias, lejos de relictos arcaicos, esconden en sus geometrías y metáforas la verdad de una experiencia universal. La vida es mucho más que un mero acontecer químico. Es una danza de fuerzas que convergen y se expresan a través de ti. Pero, ¿cómo atreverse a explorar un territorio tan escurridizo? Aquí es donde la mente nuestra herramienta más potente. Aunque a menudo sobrevalorada, puede convertirse en puente o en muro. Si insistes en buscar solo lo que los ojos ven y los números miden, quizá jamás cruces umbral alguno. Pero sí, por un breve aliento, te despojas de la necesidad de certeza absoluta. Quizás percibas el murmullo del misterio en el propio latido de tu pecho, en la vibración de las manos al posarlas con intención, en el calor sutil que puede recorrer la espina dorsal cuando te sumerges en la quietud meditativa. Este descubrimiento no exige especial talento, ni años de rigurosa disciplina monástica. Requiere, sí, una decisión secreta, la de prestar atención, de escucharte con el oído interior, de permitirte la posibilidad de que cada emoción, cada inspiración o exhalación es portadora y modeladora del campo energético que te habita. Es el paso primordial para redimir la autonomía, para dejar de buscar fuera aquellas llaves que solo pueden abrirse desde dentro. Al convertirte en testigo y custodio de tu energía, el sufrimiento deja de ser castigo ciego y se revela como mensaje. La salud, más que ausencia de enfermedad, se torna sinfonía vibrante entre el cuerpo, la mente y lo inmaterial. Reconocer la existencia de tu energía sutil es, en verdad, un acto de profunda humildad y sabiduría. Te sitúa en el horizonte donde termina la ignorancia y comienza la soberanía interior. La pregunta entonces ya no es si hay algo más allá de lo evidente, sino cuán dispuesto estás a entrar en comunión con ese manantial oculto, a escuchar los ecos dormidos de tu ser y a iniciar el retorno a tu centro luminoso. Porque solo quien se atreve a mirar más allá de las apariencias trascendiendo viejos miedos y escépticos recelos puede, alguna vez, nutrirse del verdadero milagro de la vida, la constante secreta, pero siempre disponible energía de sanación que pulsa en el núcleo de todo lo que eres. A lo largo de los siglos, la imagen del hombre como portador de fuerzas invisibles a surcar las culturas como un río subterráneo, silencioso pero inexorable. En cada tradición antigua, bajo nombres diversos y relatos cargados de misterio, late una convicción persistente. Hay una corriente sutil, etérea, que danza en el interior de todo ser viviente, urdiendo la trama misma de la existencia. Los sabios de la Grecia hermética vislumbraron este principio vital en el hálito de Thoth.
el escriba sagrado, cuyos símbolos resonaban en el arte de crear y transformar, en el lejano oriente. Los maestros evocaron el chi y el prana, pulsando como un aliento cósmico enlazado al ciclo del universo. Hoy, extraviados entre pantallas y urgencias, recordamos aún que somos herederos y guardianes de esa energía secreta. Nos atrevemos a descorrer el velo de lo invisible para entrever el poder que nunca ha abandonado nuestro interior. Es fascinante contemplar cómo estas visiones milenarias trascienden el tiempo y el espacio. Imagina las tierras cálidas de Egipto, donde los sacerdotes trazaban líneas sagradas. No solo sobre templos, sino también en los corredores invisibles del alma, en las escuelas pitagóricas. El hombre era percibido como un microcosmos, cada órgano, cada pensamiento, vibrando en sintonía con las esferas. Los yogis indios, sentados en la penumbra del alba, hablaban del despertar de Kundalini, una serpiente dormida enrollada en la base de la columna, portadora de todos los misterios del despertar interno. En América ancestral, los sabios andinos percibían el Kausai, energía vital que enlaza montañas y corazones, lluvia y memoria. Es entonces inevitable preguntarse si esa presencia universal, esa llama abstracta y silente, no es, en realidad, la matriz de toda curación. Nos enfrentamos así a un enigma, porque, generación tras generación, fundamentalmente distintas en creencias y paisajes, convergieron hacia la idea de que somos atravesados por una energía que no se ve, pero se siente, que no se toca, pero nos esculpe por dentro. Podría ser que han intuido, mucho antes de la ciencia y el microscopio, la arquitectura oculta que emana de lo divino al cuerpo. ¿No será que los alquimistas, velando entre hornos y emblemas, aspiraban a decodificar estos campos, buscando oro no en la materia, sino en la nobleza de la vibración interna? La tradición hermética nos invita a descifrar esto como un lenguaje de símbolos, como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. El cuerpo humano se revela así como templo, crisol y cosmos en miniatura. Pero en la vastedad de esta tradición plural surge otra inquietud. ¿Qué sentido cobraría nuestra existencia si ignoráramos este pulso inherente? ¿Somos acaso solo carne animada por impulsos bioquímicos? ¿O hay en nosotros un relámpago silente que nunca cesa? Dejarse atravesar por estas preguntas es, en sí, un rito de iniciación, un descenso voluntario a las cámaras ocultas del yo, donde el eco de los mitos antiguos todavía resuena, esperando ser escuchado en la quietud de la respiración. Al mirar el mundo desde esta perspectiva, divisamos una red sutil uniendo chamán y científico. La memoria del misterio persiste y la búsqueda se reinventa. ¿Cómo podría transformarse nuestra relación con la salud y la vitalidad si aceptáramos, aunque solo fuera como un experimento, que toda experiencia, el dolor, la alegría, el cansancio y el gozo es también un juego de polaridades energéticas? ¿Hasta dónde llegaríamos si decidiéramos habitar el cuerpo como un lugar sagrado, en vez de una máquina a la espera de instrucciones externas? Estas preguntas, aún abiertas, invitan al espectador a adentrarse en el umbral de lo ignoto, porque si hay algo que une a las culturas es la intuición de un viaje iniciático hacia el interior. Un viaje que no responde al mapa de los sentidos, sino a la brújula secreta de la percepción despierta. Aquí, el asombro es la puerta, la duda el sendero y la escucha profunda la llave. No hay respuestas únicas, solo la promesa de una renovación.
Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, susurraría el oráculo. Detenerse aquí sería quedarse a las puertas del misterio. ¿Cómo se relaciona el relato mítico con la experiencia cotidiana? ¿Existe alguna resonancia interna cuando, ante el hastío o la enfermedad, nos atrevemos a nombrar lo invisible? Tal vez, en la vastedad del silencio, podamos recobrar esa sabiduría atávica que nos enseña a ver con los ojos del alma. Tal vez estemos a una respiración de esa corriente incesante, aguardando bajo la piel, tan palpable como un escalofrío, tan intangible como el suspiro de las hojas. En este punto, la invitación se vuelve urgente. ¿Qué nueva realidad podría emerger si aprendiésemos, otra vez, a sentirnos como portadores de un fuego invisible? Quizá, incluso en los instantes más grises, persista la oportunidad de encender de nuevo la chispa interna, de caminar sobre los hilos de una energía que nos atraviesa y nos hermana con todo lo vivo. Cada tradición ha dejado símbolos, guardianes y relatos. Ahora nos toca a nosotros escuchar, explorar y, sobre todo, recordar el arte perdido de vivir desde el centro luminoso de nuestro ser. Así, al abrirnos a la vastedad de las perspectivas culturales del papiro hermético al mantra hindú, del soplo egipcio al canto chamánico, descubrimos no solo las conexiones entre pueblos, sino que algo perdurable susurra desde el fondo de todo relato. Somos, cada uno, un puente entre mundos. El verdadero desafío es atreverse a cruzarlo y descubrir lo que aguarda en el otro lado. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha contemplado el enigma de la vida como quien observa, absorto, el destello tembloroso de una estrella desde la orilla de un mar inabarcable. Entre los velos de lo tangible y lo invisible, nos preguntamos, ¿qué misterios fluyen en lo sutil? En esa danza silente que sutura los abismos entre la mente y la materia. Hoy, en el ocaso de antiguas certezas materiales, la ciencia empieza a posar su mirada, antes escéptica, ahora curiosa, sobre los delicados filamentos de energía que, con la precisión de un alquimista, hilan la urdimbre oculta de nuestra existencia. ¿Será, acaso, que en el aura imperceptible y en el pulso innombrable de nuestra vitalidad residen claves olvidadas, esperando ser descubiertas como tesoros bajo la arena arcana de Egipto? Los sabios de Alejandría y los magos del Nilo conocían el poder de la palabra y la vibración. Afirmaban que el universo es mente y energía vibrando en distintas esferas de resonancia. Los papiros de Hermópolis y los himnos a Thoth nos susurran, todavía, que cada cuerpo es el reflejo de una idea en movimiento, un microcosmos donde la voluntad puede obrar lo extraordinario. Hoy, envueltos en el tejido eléctrico de la modernidad, nos enfrentamos a la paradoja, la ciencia. Ese oráculo de nuestro tiempo comienza a descifrar fenómenos que las escuelas de misterios ya intuían, aunque en lenguajes distintos y símbolos propios. En el umbral entre lo arcano y lo contemporáneo, la investigación del biofield o campo bioenergético, ese halo imperceptible que rodea y penetra cada ser viviente, se despliega como un tapiz de hipótesis y experimentos. Equipos de sensores ultrasensibles y cámaras especializadas se arriman como sacerdotes modernos al altar de lo intangible, deseosos de captar los ecos sutiles del flujo vital. Sin embargo, incluso estas mediciones quedan pequeñas frente a la vastedad de lo experiencial. La intuición ancestral de que mente y cuerpo, pensamiento y célula,
dialogan en un alfabeto silencioso. No se trata solo de un fenómeno observable, es una sinfonía de interacciones donde el pensamiento, a través del simple acto de contemplar, puede transfigurar al cuerpo, el famoso efecto placebo. Por ejemplo, ese fenómeno donde la creencia en la curación convoca mejoras tangibles en la carne revela una arquitectura interior, una alquimia donde la conciencia proyecta formas y el cuerpo responde como si obedeciera a los dictados de un mago interior. Aquí se insinúa una verdad hermética. Como es adentro, es afuera. La realidad visible se moldea, delicadamente, por el hálito de lo invisible. La ciencia contemporánea se desliza, casi sin querer, hacia una comprensión renovada de la enfermedad y la sanación. Estudios sobre la coherencia electromagnética del corazón revelan que no solo somos seres pensantes, sino también estructuras que irradian, comunican y perciben información sutil a través de la piel, las emociones, el aliento. Frente a las frecuencias dañinas del estrés y la ansiedad, esas tempestades energéticas capaces de erigir muros internos o apagar la chispa vital. Una pregunta antigua resurge bajo un prisma nuevo. ¿Podemos restaurar el flujo, disolver los nudos, armonizar nuestros sistemas internos invocando la atención consciente, la visualización y el acto deliberado de querer sanar? En este cruce de caminos, la voz de los antiguos resuena nítida, sin condenar al escepticismo ni rendirse a la fe ciega. Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto a los oídos del entendimiento, decía Thoth, custodio de los arcanos. La ciencia, al tocar los bordes de lo inexplicable, nos invita a cultivar una mirada integradora, ni rehén del materialismo ni prisioneros de la superstición, sino peregrinos de un misterio accesible por la práctica y la contemplación. Quizá el primer acto hermético de sanación sea este: aquietar la mente. Escuchar el rumor del propio pulso y constatar no en la teoría, sino en las fibras que una parte de nosotros sabe, siente y dirige energías más allá de lo visible. El simple hecho de enfocar la atención, de habitar el instante presente con intención, puede transformar la experiencia diaria en ritual, la rutina en revelación. Estudios sobre la meditación, la respiración consciente y las prácticas de alineación energética dan fe de cambios mensurables. Reducción del cortisol, mejora en la inmunidad, reaparición de un bienestar que trasciende la bioquímica clásica. Así, la llamada del futuro científico se entrelaza con el eco perenne del pasado hermético. Que somos más que carne y hueso, más que suma de funciones. Cada pensamiento es un trazo en nuestro campo vibratorio, cada emoción un color en la paleta de nuestro aura. Los laboratorios del siglo XXI ofrecen nuevas palabras y gráficos, pero la verdad eterna, heraclitiana, sigue siendo la misma. La vida se expresa en una danza de corrientes sutiles, y la llave del cambio descansa en las profundidades de la autopercepción. En el acto firme y amoroso de elegir nuestro propio relato energético. Frente a la vastedad de este misterio, solo queda asumir la humildad del buscador y la alegría del alquimista, al igual que los antiguos que, sin aparato alguno salvo su silencio y su asombro, percibieron el brillo inaprensible del ser. Nosotros, sumergidos en una era de tecnología y neurociencia, podemos redescubrir los senderos interiores que conectan, sanan y transforman. No importa cuán sofisticados sean nuestros instrumentos, lo esencial permanece. La energía sutil, ese hálito de dioses,
espera nuestro reconocimiento para desplegar, como un loto en la penumbra, la maravilla oculta de una sanación innata. Bajo la bóveda de este saber renovado, la invitación es clara: miremos con nuevos ojos lo antiguo, abramos el corazón a la alianza de ciencia y tradición, y dejemos que el misterio de la energía, ese oro invisible, nos impulse hacia una aventura personal de comprensión profunda y restauración. Aquí, en el filo de este instante, se teje el vínculo entre Thoth y la física cuántica, entre el escepticismo del laboratorio y la sabiduría milenaria. Todo lo que nos queda es aprender a escuchar el murmullo de lo invisible en nuestras propias células y recordar, como enseñaban los maestros, que el poder de sanar reside, calladamente, en nuestra mano y en nuestro interior. La danza silenciosa de la energía va tejiendo su presencia a lo largo de los días, como ríos invisibles que fluyen bajo la superficie de nuestra percepción. En el arte de vivir, rara vez escuchamos el eco de la energía sutil, pero todo en nosotros, cada célula, cada impulso, cada pensamiento vibra bajo la influencia de este pulso ancestral. Entrar en contacto con ese manantial no implica conquistar lo desconocido, ni forzar los velos del misterio, sino más bien entregarnos a un aprendizaje antiguo, volver a sentir el propio templo interior y permitir que los canales imperceptibles de la vitalidad se abran, lentamente, a la presencia. Para algunos, el primer encuentro llega a través del asombro, una ráfaga de calor entre las palmas, una vibración delicada en el corazón. La suave marea de la respiración consciente, elevando y bajando la luminosa espuma del ánima. Nadie te pide fe ciega, la invitación es a la escucha profunda, al reconocimiento sutil del flujo, como quien percibe el perfume de la tierra húmeda con la primera lluvia. Los sabios del pasado, en la quietud de antiguos santuarios, ya ensayaban gestos, posturas y oraciones, con la convicción de que cada movimiento era un signo, un vehículo para despertar la energía interna. Así, hoy, las prácticas pueden ser accesibles, humildes, pero profundamente transformadoras. Basta cerrar los ojos y posarse, sin prisa, en el instante presente. El flujo reparador de la respiración inspirar. Exhalar se convierte en puente entre lo tangible y lo velado. Al exhalar, la tensión se disuelve, como niebla ante el sol naciente. Al inhalar, el campo vital se nutre, se expanden los límites de la percepción hacia un jardín sin fronteras. Aquellos que perseveran, descubren con asombro la capacidad de sus manos para sentir más allá de la piel, percibiendo olas térmicas y corrientes magnéticas que nunca antes habían reconocido. Las palmas, convertidas en lirios resplandecientes, canalizan la energía desde el núcleo incandescente del ser, el cuerpo entero. Si se le permite escuchar la melodía sutil, comienza a soltar las capas de agotamiento, los miedos estancados, los residuos emocionales que enturbiaban el río de la vida. Al dedicarse, aunque solo sea 5 minutos diarios, el sabio moderno se alinea con las prácticas eternas de los hermetistas, los yogis y los alquimistas. No hay fanatismo ni grandes ceremonias, solo actos de presencia. Escanear el cuerpo con la mente luciente. Recorrer las regiones de sombra y enviarlas luz. Con el poder silencioso de la intención. A medida que el tiempo avanza,
Relatos discretos y reales brotan de quienes han transitado este camino. Una mujer que, después de semanas de respiraciones conscientes, siente alivio en el pecho, como si una antigua tristeza se hubiese transformado en una brisa ligera. Un hombre, después de practicar las manos de luz, nota que el insomnio se retira y que en su descanso florecen sueños luminosos, portadores de mensajes olvidados. Son testimonios que no buscan convencer, sino iluminar el sendero, como faros que guían entre las brumas cotidianas. La constancia, más que la intensidad o la perfección, es el verdadero secreto. No hay premura en el crecimiento de la semilla bajo tierra, ni urgencia en la maduración de la fruta al sol. Amar el ritmo de cada día, apreciar los sutiles avances, un suspiro más profundo, una tensión que se desvanece. Un destello de paz es integrar el arte hermético en la vida moderna. La energía responde al llamado de la presencia y al suave mandala de la intención, nunca al látigo de la impaciencia. Los antiguos afirmaban que toda disciplina interior es una invitación a la alquimia. Transmutar la densidad de los estados inferiores en claridades ascendentes, en fuerzas renovadas que alimentan no solo el cuerpo, sino el alma. En estos ejercicios simples respirar, escuchar, tocar con conciencia, visualizar la luz que fluye, se encierra la chispa de lo eterno, capaz de abrir portales insospechados al bienestar. El misterio se devela, no en hazañas épicas, sino en la vida diaria. Saborear la comida con gratitud, caminar con atención reconfigurando el aura, modular la voz interna y resonar con armonía. En este escenario, la mente se revela como un grial sagrado. Allí donde se posa la intención, la energía se concentra y se dirige, danzando a las órdenes secretas del pensamiento. Visualizar la corriente dorada recorriendo la columna, o la expansión de un campo de luz en torno al corazón. No es fantasía, es activar el poder inmanente que los antiguos custodios del saber describieron como magia operativa. La realidad se reordena lentamente, lo invisible suavemente modela lo visible, y el buscador, al persistir, se reconoce como artífice de su propio renacimiento. En ocasiones, las viejas dudas intentan erosionar la confianza, pero la experiencia, tejiéndose día a día, disuelve las creencias rígidas y deja lugar a la certeza interior, a la evidencia sentida. Como el alquimista en su laboratorio secreto, cada practicante descubre sus propios indicios, una serenidad creciente, una claridad mental que antes parecía imposible, un resplandor íntimo que fluye sin esfuerzo. Cada despertar, por pequeño que sea, es suficiente para continuar la travesía. Así, la puerta permanece entreabierta. El umbral de la transformación está al alcance, no en los extremos del mundo material, sino en el núcleo invisible del ser, esperando ser recorrido con paso humilde, mirada clara y corazón dispuesto. Quienes avanzan en esta senda redescubren la dignidad de ser los arquitectos de su propia vibración, manifestando en cada acto cotidiano la promesa silente de lo eterno. Y es en esta alquimia sutil, en este arte de activar desde dentro, donde se revela la verdadera soberanía, el poder de sanar, de iluminar, de vivir la totalidad profunda de nuestra existencia, desde la mirada interna que se despierta tras abrir las primeras puertas del autoconocimiento. La travesía hacia la integración de la energía sutil en la vida cotidiana se revela como un sendero de alquimia silenciosa.
no es un viaje repleto de brillos exteriores, sino una urdimbre fina, tejida día angay en cada elección, en cada pequeña gestualidad impregnada de intención. En la tradición hermética, todo lo que está abajo es como lo que está arriba, y así, lo que gestamos en los recovecos invisibles del ser termina por reflejarse en el tejido material de nuestra existencia. Para el discípulo de Thoth, el mago arcaico que trasciende el tiempo bajo el halo azul egipcio, no existen separaciones rígidas entre pensamiento, emoción y materia. Cada mundo es un espejo, y la energía vital los une como el río subterráneo une oasis lejanos en el desierto. En la vida diaria, la energía sutil no se expresa únicamente en momentos excepcionales de meditación profunda o de extraña sincronicidad, sino que impregna cada acto, el modo en que comemos, la intención al preparar un alimento, la presencia con la que escuchamos a quien tenemos delante, la quietud del aliento antes de dar una respuesta. Los textos gnósticos hablan de un pneuma, una chispa divina, que busca perpetuamente su retorno a la fuente. Cada vez que nos volvemos conscientemente hacia adentro, avivamos esa chispa y la permitimos desplegarse también hacia afuera, reconfigurando nuestras acciones más simples. Así, hasta la rutina más anodina se transfigura en rito. Al beber agua, podemos visualizar cómo la corriente de vida penetra y purifica. Al caminar, se puede sentir la tierra sosteniéndonos y devolviendo la fuerza primigenia bajo nuestros pies descalzos. Como los antiguos sacerdotes de Memphis en sus caminos rituales hacia el templo de Ptah. Integrar la percepción energética exige una vigilancia amable. Una lucidez suave capaz de observar los nudos de tensión sin juicio. Abrir espacio a la respiración consciente en medio de la prisa. Y preservar márgenes de silencio en la vorágine ruidosa del mundo moderno. Esta actitud no se adquiere de un día para otro, pero tampoco requiere hazañas. Los grandes alquimistas enseñaron que la obra es una sucesión de pequeñas operaciones, realizadas cientos de veces hasta pulir el oro interior. Así, cada mañana puede comenzar con un escaneo sereno del cuerpo. ¿Dónde pulsa más la energía? ¿En qué lugares se siente opaca o estancada? La mano bastará para llevar calor y consuelo. Tal como en la escuela pitagórica se enseñaba a equilibrar los humores moviendo las manos sobre el pecho, disolviendo nudos invisibles bajo el flujo del aire. El hermetismo reconoce el poder de la palabra y el pensamiento como instrumentos de creación. No en vano, los iniciados egipcios se referían a la voz de Thoth como el verbo que realiza, la corriente que modela lo sutil y, por ende, lo físico. Adoptar mantras o afirmaciones a lo largo del día, susurradas con certeza interna, actúa como una vibración rectora que modela el campo electromagnético del individuo. En los momentos de conflicto o fatiga, la visualización de una luz dorada ascendiendo a lo largo de la columna, atravesando los 7 portales como enseñan los papiros herméticos, puede transformar radicalmente la calidad de los pensamientos, asimilando emociones densas y devolviendo firmeza a la voluntad. Esta práctica es un eco en la cotidianidad del arte sacerdotal egipcio, donde cada gesto o invocación formaba parte de una arquitectura invisible, sosteniendo el temple interno frente al caos del mundo. No es poca cosa enfrentar las dudas y escepticismos que pueden surgir al inicio. La mente analítica entrenada para operar en el reino de lo visible y lo mensurable suele resistirse ante aquello que no puede comprender de inmediato. Sin embargo,
La tradición mística y la experiencia de millares de buscadores de todos los tiempos atestiguan que la sensibilidad hacia la energía se agudiza con la práctica constante y la apertura genuina. Los místicos cristianos, los cabalistas del desierto y los filósofos neoplatónicos coincidieron en que la percepción fina requiere tanto el desapego de opiniones rígidas como la entrega. Una fe lúcida que brota de la experimentación y no de la mera creencia ciega. Tampoco hay que temer los posibles tropiezos. En la alquimia interna, los errores y retrocesos son parte del aprendizaje. La sombra revela tanto como la luz, y cada descenso a los propios abismos ofrece la oportunidad de recoger perlas antes ocultas. Lo importante es sostener la mirada introspectiva y retornar, una y otra vez, al centro. Ese punto de paz donde las olas del mundo se aquietan y la energía esencial puede regenerarse. Quienes han recorrido el sendero hermético relatan que, con el tiempo, se vuelve natural percibir rápidamente cuando la energía vital se desborda o se desgasta, y aplicar rituales restauradores en medio de la jornada, una respiración profunda. Un instante de contemplación de la llama de una vela. La repetición de un símbolo sagrado en la mente. Recuperando así la armonía sin depender de circunstancias externas. A medida que la atención fina se convierte en hábito y no en excepción, la relación con el cuerpo, la mente y el entorno se renueva radicalmente. Se aprende, como enseñaron los adeptos de la tabla esmeralda, a separar lo sutil de lo denso, suavemente y con gran arte. Distinguir en el propio ser las impresiones ajenas, fuerzas discordantes, patrones heredados, y proteger el santuario íntimo con una suerte de campo magnético invisible. Modelado por la intención y la conciencia clara, dicho arte puede parecer sofisticado, pero en realidad es la continuación natural del cuidado personal sagrado practicado en las escuelas de misterio de Egipto, donde el despertar diario era considerado tan vital como los grandes ritos astrales. Los beneficios de este modo de vivir son discretos, casi secretos al principio, pero se acumulan como agua subterránea bajo el desierto. Se traduce en una mayor resiliencia ante el estrés, una percepción profunda de la interdependencia con otros seres vivos, una especie de certeza tranquila de que, más allá de las formas efímeras, existe una corriente de vida que sostiene y trasciende. Todo esto no implica salir de la vida ordinaria, sino todo lo contrario. Significa encarnar el sentido sagrado en cada pequeño acto, haciendo de la existencia un diálogo constante entre espíritu y materia. Así, el adepto moderno, como el iniciado de antaño, camina con la humildad de quien reconoce que la suma de cada instante consciente es el gran magnum opus, la obra maestra de la propia vida, co-creada a través del cotidiano ejercicio del arte hermético de la energía. A lo largo de este sendero silencioso que hemos recorrido juntos, quizá algo imperceptible ha comenzado a brotar en ti, como el eco lejano de una melodía antigua resonando en las cámaras secretas del corazón. Integrar la conciencia energética en la danza de cada día es un arte silencioso, un acto de recordar y olvidar a la vez. Olvidar la cáscara rígida de las costumbres vacías. Recordar que bajo la piel del instante late una corriente incesante, tan sutil e indómita como la vida misma, como el río que nunca detiene su diálogo con la orilla. Este fluir invisible nos invita a asomarnos una y otra vez a nuestro propio abismo luminoso.
donde cada respiración es tanto origen como retorno. Aquí, al borde de todo lo conocido, comienzas a intuir que la curación real no se reduce a fórmulas ni ritos fijos, sino que se sostiene en el misterio renovado de la presencia. No eres un recipiente pasivo donde la energía actúe. Eres alquimista y materia prima, forjador y mármol, viajero y sendero a la vez. La constancia humilde vence al impulso del resultado inmediato. Los pequeños actos del día, un pensamiento reparador. La gratitud antes de cada alimento. El pausado sosiego al amanecer se trenzan para sostener la luminiscencia callada de tu ser profundo. Cada vez que eliges el gesto consciente sobre la repetición automática, invocas el poder de esa antigua sabiduría que Hermes susurró a los buscadores de todos los tiempos. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y así, mientras la necesidad de comprender cede paso a la experiencia íntima, adviertes cómo el cuerpo responde al pensamiento y la emoción florece en los umbrales de la materia. Quizá notes cómo una brisa suave recorre tu columna cuando cierras los ojos y desciendes los peldaños hacia tu interior. Quizá descubras que la auténtica protección no está en los muros ni en las palabras, sino en la solidez transparente de tu propio campo energético, erigido a fuerza de presencia y autoescucha. No hacen falta visiones espectaculares. La maravilla reside en la exquisita sutileza de los patrones energéticos que se revelan en el silencio cotidiano de la atención. Como el loto que se hunde en el fango para luego ofrecer su flor al sol. Así también tus sombras y fragilidades pueden nutrir el proceso de autorrevelación. No se trata de rechazar lo oscuro, sino de abrazarlo y permitir que alumbre senderos inexplorados en tu estructura interna. La integración de la energía sutil no es una promesa de huida hacia paraísos evanescentes, sino la posibilidad de encender, día tras día, esa chispa primordial que yace custodiada por los dioses del umbral dentro de ti. En este punto, los símbolos y relatos antiguos se fosilizan en las células y los sueños, recordándote que toda búsqueda exterior termina desembocando, inevitablemente, en la fuente central de tu presencia. Hay recursos a tu disposición, fragmentos de sabiduría dispersos en libros, meditaciones guiadas o encuentros con almas afines. Cada uno es apenas una antorcha, tenue pero suficiente para alumbrar el siguiente paso en el pasadizo de tu propio templo interior. La verdadera transmisión, sin embargo, ocurre en el roce diario con lo ordinario, donde el gesto más simple puede convertirse en ceremonia si se lo reviste de conciencia. Y así, la práctica se vuelve plegaria, y la plegaria, tejido vivo de transformación que te nutre y expande. Con el tiempo, tal vez ya no busques señales grandilocuentes. La presencia se va afinando en el trasfondo, como una nota persistente. Aprendes a leer los mensajes no escritos en la respiración, en la temperatura de tus manos, en ese palpitar invisible que parece conversar con fuerzas más grandes, con el mismo logos que ordenó estrellas y destinos. Pocas veces la senda es recta, se pliega sobre sí misma, te enfrenta con tus propias resistencias, y sin embargo, en cada repetición, la energía interna se densifica y cobija. ¿No es acaso el arte hermético el arte del retorno, la transmutación paciente de lo burdo en lo sutil, y de lo sutil en conciencia viviente? Quizá, llegado este instante,
La pregunta que te impulsaba se transforma. No buscas ya la cura como un objeto separado, porque intuyes, aunque sea por un fugaz destello, que tú mismo eres la medicina, el laboratorio y el alquimista, y que la auténtica sanación acontece al encender esa lámpara pequeña en la cueva de tu ser, disipando con su rayo hasta la sombra más antigua. En el murmullo de lo cotidiano, la fuerza invisible que hemos explorado juntos permanece, esperando ser invocada, renovada en cada gesto de autorreconocimiento. Es posible que en adelante cada paso resuene más hondo, no porque se alumbre el final, sino porque se ha desplegado en ti el asombro de las sendas sin nombre. Este viaje no concluye aquí ni se agota en palabras. Continúa palpitando en las células, los pensamientos, los días que vendrán, tal vez, en algún umbral de silencio, te descubras participando de manera inexplicable pero cierta en esa danza universal donde toda búsqueda de sentido se reconcilia con el simple hecho de ser. Y así me retiro, despacio y en silencio, dejando que la vibración de estas palabras siga su curso dentro de ti, como una semilla acunada bajo la tierra fértil de tu conciencia. Permite que la pregunta siga creciendo, que la luz interna se fortalezca con cada acto de presencia. He aquí la invitación, delicada y sutil. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escuchar lo que no necesita ser dicho? Comparte tus huellas bajo este video y acompáñanos en el próximo tramo de este sendero sin final.